La ordenación. La influencia del sacerdocio arónico en la vida de un joven. Presentada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la dirección de la Primera Presidencia y el Consejo de los 12. Daniel Fuentes, por el poder del sacerdocio que poseemos, te conferimos el sacerdocio arónico y te ordenamos al oficio de Dios. Allí estaba yo con 12 años de edad recibiendo el sacerdocio arónico, pero me preguntaba, ¿qué es lo que esto significaría para mí? Y si haría que lograse algún cambio en mi vida. A esa edad, yo era muy hábil para trepar los árboles. Y cuando encontraba un nido de pájaros, tenía mucho cuidado de no tocarlo, para que la madre no se enojara. Sabía el nombre de cada pieza de motor de un automóvil. Mi hermano mayor hasta me dijo que le ayudara a reconstruir el motor de su viejo auto. Mis bolsillos estaban siempre llenos de tesoros. Un pedazo de vidrio de collar que había encontrado a la orilla de un arroyo y mi colección de piedras. El sacerdocio que poseemos, te conferimos... Pero en ese domingo en particular, yo estaba recibiendo el sacerdocio. Todavía no podía entender todo lo que tenía que comprender acerca del sacerdocio, aun cuando mi padre me lo había explicado cuando visitamos la manzana del templo en Salt Lake City. Dentro de poco tiempo serás ordenado diácono. Estoy orgulloso de ti y me alegra saber que eres digno. A mí también, papá. Pero dime, ¿de qué forma seré diferente cuando tenga el sacerdocio? Esa no es una pregunta fácil de responder. Es como preguntar por qué las hojas de una planta aparecen en la primavera o por qué las aves vuelan hacia el norte en el invierno. Pero se trata de una pregunta importante y trataré de responderla. Sí, serás diferente. Por lo menos, eso es lo que debería suceder. ¿Diferente? ¿Cómo? Si supieras que tienes deberes sagrados con los que tienes que cumplir en el nombre del Señor, ¿te sentirías diferente? Si Dios se parase aquí delante tuyo y te dijera, Daniel Fuentes, comparto mi poder contigo, ¿te sentirías diferente? Claro. Bueno, eso es lo que te habrá de suceder en un par de semanas. Si te preparas bien, hijo, Dios compartirá contigo su poder. Tendrás responsabilidades sagradas y el poder de actuar en su nombre y por eso serás diferente. Mi padre me contó cómo el sacerdocio arónico había desaparecido de sobre la tierra por cientos de años y cómo hace más o menos un siglo y medio fue restaurado a José Smith y Oliverio Cowdery. Fue cerca de un río en Pensilvania, el Susquehanna. ¿El qué? El Susquehanna, pero el nombre no es importante. Lo importante es lo que sucedió allí. Fue en la primavera de 1829 cuando José Smith y Oliverio Cowdery habían estado trabajando durante un mes en la traducción del Libro de Mormón. Mientras traducían, tuvieron algunas preguntas concernientes a la ordenanza del bautismo. Un día se alejaron de la casa y caminaron hasta las orillas del río Susquehanna. Y allí le pidieron a nuestro Padre Celestial que les ayudara a comprender. De pronto, mientras estaban orando, se les apareció un mensajero celestial. Se trataba de Juan el Bautista, que había resucitado. ¿Recuerdas, Daniel? Él fue el que bautizó a Jesús. Puso sus manos sobre la cabeza de José y Oliverio. Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves de la administración de ángeles, y del evangelio del arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados.
Entonces, cuando José Smith y Oliverio Cowdery recibieron el sacerdocio arónico, tuvieron la autoridad para bautizar. Se bautizaron después el uno al otro, ya que fue Juan mismo quien les indicó que así lo hicieran. Caramba, ¿y yo voy a tener ese mismo poder? Así es, y serás ordenado a los oficios del sacerdocio arónico. Primero diácono, después maestro, y más adelante serás presbítero. Tendrás el derecho a la administración de ángeles, la autoridad de predicar el evangelio para que la gente se arrepienta. Y cuando seas presbítero, tendrás el derecho a recibir la autoridad de bautizar. Todo eso, yo no sabía que Dios quisiera compartir tanto poder conmigo. Por cierto que estaba asombrado. Daniel Fuentes, por el poder del sacerdocio que... Pero algunas veces uno tiene que experimentar algo antes de comprenderlo. Y hubo otras personas, además de papá, que me ayudaron a aprender, como por ejemplo la presidencia del quórum de diáconos. El presidente del quórum de diáconos me felicitó por mi ordenación y me invitó a la reunión del quórum del siguiente domingo, a lo que accedí. Uno de los consejeros en la presidencia del quórum me dijo que tenía una asignación para mí, que era la de acompañarla a visitar a una hermana, a lo que también dije que con gusto haría. También teníamos un buen asesor. Nos enorgullece tenerte en el quórum, Daniel. Felicitaciones por la ordenación, Daniel. Nuestro obispo siempre estaba al tanto de lo que hacía el sacerdocio arónico. Daniel, este es un momento sumamente importante en tu vida. Estamos orgullosos de ti. Una de las primeras cosas que descubrí fue que cuando uno tiene el sacerdocio, es miembro del quórum. Disfrutaba mucho cuando trabajaba con los otros diáconos. Un sábado por la mañana tuvimos un servicio especial de amanecer y fue una buena oportunidad para que el quórum creciera espiritualmente. Aprendimos a respetar el privilegio que teníamos de repartir el sacramento. Comencé a entender mejor lo que significaba un quórum del sacerdocio. Para mí significaba un grupo de muchachos reunidos para hacer cosas. Algunas veces nos reuníamos para divertirnos, pero la mayoría de las veces nos reuníamos para trabajar. El obispo lo consideraba hermanamiento, pero yo lo llamo trabajar juntos. Te agradezco tanto, Daniel. Después de un tiempo crecí y aprendí que no se trataba tan solo de un simple trabajo, sino que era la obra del Señor. De alguna forma descubrí que la filosofía del servicio está ligada a la posesión del sacerdocio. ¿Sabes, Daniel? Sirviendo a la comunidad, a mi familia, a la iglesia, sentía en mi corazón que estaba sirviendo a Dios. Daniel, estoy agradecido por tu... Pero no fue sino hasta meses más tarde que pude comprender profundamente la importancia del sacerdocio. Fue después de haber sido llamado para ser presidente del quórum de maestros. Y te doy gracias por las muchas bendiciones que recibo. Recuerdo haber orado con todo mi corazón para que el Señor me ayudara a elegir mis consejeros. Medité mucho al respecto. Y cuando el Señor confirmó mis elecciones, Padre Celestial, supe sin ninguna duda que Él revela su voluntad a aquellos que la buscan diligentemente. Se propone que sostengamos a Daniel Fuentes como presidente del quórum de maestros. Aquellos que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano derecha. Cuando vi que todos levantaban la mano, todo el cuerpo pareció aflojárseme. Verdaderamente, la imagen de aquel niño a quien le gustaba encontrar nidos de pájaros había quedado atrás. Los siguientes fueron meses en los que verdaderamente aprendí mucho. Mis consejeros y yo trabajábamos en forma muy unida. Nuestras reuniones de presidencia se extendían por más de 15 minutos. Cometimos algunos errores, pero experimentamos también muchas satisfacciones.
Siento que hemos sacado grandes ideas de esta reunión. El hermano Torres era un buen asesor. También el consejero del obispo, responsable por los maestros, se unía a nuestro equipo de trabajo para ayudarnos. Y también los nuevos presidentes. Lo más importante fue que aprendimos que una de nuestras responsabilidades era pensar en los miembros del quórum y estar al tanto de sus necesidades. Cuando identificamos las necesidades de los miembros del quórum, fue cuando alcanzamos el éxito. Por ejemplo, Fernando Godoy tuvo que estar en cama por 2 meses, pues padecía de fiebre reumática. Leonardo Herrera no era miembro de la iglesia y vivía en la misma cuadra de la capilla. Los misioneros habían estado ayudándole, pero siempre se sintió sin amigos en la iglesia. Germán Medina era un joven de mucho talento y estaba siempre deseoso de hacer cosas. Nuestra responsabilidad era entonces, como presidencia del quórum de maestros, la de ayudar a cada uno de ellos a satisfacer sus necesidades. Finalmente, llegamos a la conclusión de lo que podríamos hacer para satisfacer las necesidades de los 3 al mismo tiempo. Le pediríamos a Germán que programara algunas reuniones para llevarlas a cabo en la casa de Fernando. Leonardo sería invitado. Tendríamos a Germán ocupado en algo y Fernando podría tener algo que hacer mientras se encontraba en cama. Otra de nuestras soluciones fue organizar una salida con el quórum. Pensamos que sería interesante hacer un paseo por un bosque en las afueras de la ciudad, donde nos quedaríamos a pasar una noche cuando el doctor le diera permiso a Fernando para levantarse y salir. Los padres de Fernando le permitieron que viniera con nosotros con la condición de que no lo hiciéramos caminar demasiado y muy deprisa, con lo cual estuvimos de acuerdo. Todo fue entusiasmo en la planificación de nuestro paseo. Por espacio de varias semanas estuvimos programando el menú, las actividades que tendríamos y demás aspectos de nuestro viaje. Iba a ser sin duda una buena oportunidad para unir al quórum y hacer que Leonardo se sintiera integrado. Todo iba saliendo bien, excepto que de regreso a casa nos equivocamos de camino. Lo peor de todo fue que Fernando empezó a sentirse mal. Se puso muy pálido y comenzó a sentir dolores en el estómago. Cuando me di vuelta para llamar al hermano Torres, había desaparecido. No sé cómo fue que sucedió, pero nos separamos de él y del resto de los jóvenes. Recordé que cuando fui apartado, el obispo me dijo que era responsable por los miembros del quórum, pero precisamente en ese momento necesitaba a alguien que fuera responsable por mí. Leonardo se acercó a mí y me preguntó qué podríamos hacer. Fue entonces que recordé lo que mi padre me había dicho, algo de lo que me había olvidado hasta ese momento, que los miembros del sacerdocio arónico estaban capacitados para recibir la administración de ángeles. Fernando continuaba quejándose de dolor. Nuestro querido Padre Celestial, nos inclinamos ante ti hoy para rogarte que bendigas a nuestro amigo Fernando. Nos hemos apartado. Si hubo una vez en que realmente necesitábamos de la ayuda de Dios, era en ese momento. No puedo recordar con precisión qué fue lo que sucedió las horas siguientes. Lo que sí recuerdo es que después de orar seguimos caminando y pudimos volver al camino. Nos llevó toda la noche y la camilla que Germán había hecho para Fernando no era de lo mejor. No había ningún ángel a mi alrededor, pero no me cabe duda que tuvimos algún tipo de ayuda para volver al camino. No pasó mucho tiempo hasta que, afortunadamente, nos encontramos otra vez con el hermano Torres. Muchachos! ¡Aquí, aquí! Ya había amanecido cuando nos reunimos con el hermano Torres y el resto de los muchachos, quienes habían acampado en la oscuridad aguardando por nosotros. Daniel, hemos estado buscándolos por todas partes. Caramba, si nos habremos alegrado al verlos. Fernando se sentía bastante mejor. Tuvo que estar en cama por una semana, pero después se sintió perfectamente recuperado. ¿Y Leonardo? Bueno, después de este paseo, supo que tenía amigos, muchos amigos. Aprendimos muchas cosas en esa presidencia, muchas cosas sobre nosotros mismos y sobre el sacerdocio que poseíamos, que es el poder de actuar en el nombre de Dios.
Al poco tiempo fui ordenado presbítero, a tiempo para el bautismo de Leonardo. Nunca me sentí tan bien ni tan orgulloso como cuando Leonardo salió sonriente de las aguas del bautismo. Últimamente he estado estudiando mucho, tratando de prepararme para salir como misionero. Siempre tuve la idea de salir, pero ahora el tiempo está más cerca que nunca. He tenido la oportunidad de leer experiencias misionales de muchos hermanos. ¿Sabían que Carlos Smith, hermano de José Smith, fue llamado para salir como misionero cuando tenía tan solo 14 años? Y anoche estuve leyendo acerca de Wilford Woodruff, de cómo oraba para salir como misionero y luego de cómo fue llamado. Primero le fue conferido el sacerdocio arónico y fue ordenado presbítero como yo. Estuve leyendo de cómo su vida fue preservada por el Señor cuando fue perseguido. Tuvo que comer maíz crudo y dormir en el piso por espacio de varios días. Hasta tuvo que atravesar pantanos. El 24 de marzo, después de haber caminado más de 16 kilómetros por el barro, me atacó un fuerte dolor en una de las rodillas. Me arrodillé en el barro y oré, y el Señor me sanó, y seguí mi camino lleno de gozo. Me sentí sumamente impresionado y maravillado ante su descripción de cómo le había fortalecido el Señor, poniendo palabras en su boca cuando le hablaba a las multitudes hostiles. Y luego leí su testimonio. Salí de misión siendo presbítero, y mi compañero siendo elder, y viajamos miles de kilómetros, y muchas cosas espirituales nos fueron manifestadas. Deseo recalcar sobre vosotros el hecho de que no importa si un hombre es presbítero o apóstol, siempre que magnifique su llamamiento. Un presbítero tiene la llave de la administración de ángeles. Nunca en mi vida como apóstol, como 70 o como elder, he tenido más protección del Señor que cuando tenía el oficio de presbítero. Cuando leí eso, me invadió un profundo sentimiento de confianza. Algo dentro de mí me decía que esas palabras eran verdaderas y correctas. Hoy seré ordenado elder en el sacerdocio de Melquisedec y pronto partiré en una misión. Cuando mi padre ponga sus manos sobre mi cabeza hoy y me confiera el sacerdocio de Melquisedec, recordaré lo que me dijo antes de que fuera ordenado diácono. Si te preparas bien, Daniel, Dios compartirá su poder contigo.